Bueno, pues entonces, buenas tardes. Aquí les estaba diciendo a Mariel de que ya compartí en el WhatsApp las dos lecturas para ir acompañando el proceso del libro del Apocalipsis. Tengo entendido por Carolina que ya compartió con ustedes las fotocopias del libro. No es el libro, porque el libro completo es escritos juánicos y nosotros solo vamos a ver Apocalipsis, es la tercera o la cuarta parte, creo yo, del libro, son solo como 50 paginitas, creo yo. Sí. Creo que Pero ya usted se ya las compartieron. compartió. Bueno, Sí. entonces, primero vamos a entender cómo es que funciona este manualito. Pues yo ya di siempre ahí en la escuela de Tívoli, en las cartas juánicas y el Evangelio de Juan. Y entonces, pues Apocalipsis no lo había dado aquí con ustedes utilizando este libro. Este librito tiene sus propias tareas. Entonces, hoy yo les puse la primera tarea que hay de lo que vamos a trabajar ahora, que es el contexto literario. Porque tenemos que ir viendo que me imagino de que esto ya lo tienen claro ustedes, que cuando estudiamos cualquier libro de cualquier situación, pero sobre todo de Sagrada Escritura, tenemos que conocer pues la forma como fue escrito, qué géneros literarios se utilizaron para poderlo comprender. Entonces, en la tarea que tienen para dentro de 8 días, es leer, ahí les puse los versículos del prólogo y del epílogo de los dos, o sea, del principito, los versículos que están ahí, y del final. Y entonces ustedes darse cuenta qué cosas se repiten, se coinciden, para que ustedes ya tengan idea que ese libro forma un todo desde el principio hasta el final. Se entiende así cuando uno lee el prólogo y el epílogo, como quien dice las dos portadas, ¿verdad? El principio y el final. Entonces usted se va a dar cuenta que todo lo de en medio, lo del centro es el cuerpo del texto, ¿verdad? Y va al principio y al final y tiene ese hilo conductor desde el principio hasta el final. O sea que no podemos irlo separando cada cosa, sacándolo del texto, ¿verdad? Si tenemos que ver esa forma literaria. Entonces, para la comprensión de eso, la tarea que les dejo está ahí en la página, pero yo se las desarrollé de otra manera más sencilla. Entonces, le están al final, digamos, quiero ver, al final de la parte literaria. Espérenme un momentito. Aquí está la tarea. Entonces, dice el trabajo personal y bibliografía. La bibliografía es pues material que ustedes pueden consultar, ¿verdad? Y luego en la tarea es la inclusión, así dice el título de la tarea, inclusión entre prólogo y epílogo. Y ahí están las dos citas de capítulo 1, versículo del 1 al 8, y el epílogo capítulo 22 del versículo 6 al 21. Y entonces se lee esa partecita y entonces ustedes van a responder a 3 preguntitas que aquí están en el libro. Hay más, pero yo solo les puse esto porque vamos a ir pasito a pasito. Y entonces la primera es los temas que se repiten en el prólogo y el epílogo. Los temas que ustedes encuentran que se repiten, ¿verdad? Ya sea motivos o temas, para que ustedes descubran que esos motivos y temas van a ir en el cuerpo del texto, ¿verdad? Y entonces forman un todo.
Esa sería la primera pregunta, muy sencilla, nada complicado. Luego también, si ustedes se dan cuenta, en este pedacito de estos versículos se llama perícopa del prólogo y perícopa del epílogo. Si ustedes se dan cuenta que se parece a una carta, más o menos ir comparando con las cartas de Pablo con una sola, o ustedes van viendo si tiene algo parecido, algo semejante, ¿verdad? Y luego lo que vamos a ver aquí en los temas de los papas, si tiene un elemento litúrgico, ¿verdad? Como un himno, este prólogo y este epílogo. Entonces, esas son las tres preguntitas que les puse ahí y solo para que ustedes lo noten, ¿verdad? Y hoy vamos a ver entonces el tema literario. No sé si tienen alguna pregunta, duda o algo. Alguien me escribió en el WhatsApp, permítanme. Quiero ver qué es. Sí, era cómo entrar, pero yo creo que mandé otra dirección, pero ahorita ya mandé lo que usted había mandado. Bueno, es el mismo siempre porque este es el del padre Porfirio. Padre. Entonces este va a ser siempre, no estamos mandando ninguno gratis, sino el de la escuela del padre Porfirio, ¿verdad? Entonces, Y ese Héctor como que no puede entrar. ¿quién no puede entrar? Héctor. Pero aquí no me aparece, aquí me aparece pues los que han entrado: Carolina, Julita, Beatriz y Mariel, Héctor y Luis. Luis dijo que tal vez iba a ver la grabación. Ya estoy grabando. Y no sé por qué Héctor no puede entrar. Falta también la otra señora, no sé. Buenas tardes, licenciada. Hola, Caro, ¿cómo Sí. estás? Disculpe que entré tarde, pero es que mi compu está mera lenta. Yo creo que es un tema de ¿cómo se llama? Del internet, porque esta también está un poquito lenta. Les aparece en la pantalla la audiencia general de Benedicto XVI. Sí. Ok. Sí. Bueno, pero antes de eso, vamos a ver un poquito la introducción del libro. Ya todos tienen, hizo favor, ¿verdad, Carolina, de compartirles las copias? Ya todos la tienen, licenciada. Muchas gracias, que Dios se lo pague, Carolina. Y la puse a correr a pobre Carolina porque yo pasé por ahí por su casa, una casa preciosa, enorme, les cuento. Y entonces la puse en carreras a la hora del almuerzo, creo yo, porque ella lo iba a hacer en otro momento, pero aprovechando que yo andaba por ahí, se apuró a sacar las fotocopias para que ustedes y yo tuviéramos el material para hoy. Así es que lo vamos a utilizar porque si no, ¿cómo quedamos con usted, verdad, Carolina? Sí, ya, ahorita hasta ya se lo compartí a Luis para que ya lo tenga, ya compartí todo a él. Gracias, Carolina. Y aquí yo ya lo imprimí. Bueno, les Gracias, agradezco Caro. mucho entonces. Entonces hoy vamos a empezar, como dice aquí, es la tercera parte del libro, ¿verdad? Anteriormente estaba el Evangelio de Juan y después las cartas joánicas. Y más adelante sigue el libro con las cartas apostólicas, ¿verdad? Y este es Javier Alegre, es el escritor de casi todo el libro con otro sacerdote, Joseph Oriol, ¿verdad? Son los dos. Entonces, dice, cuando ustedes lean esta parte, pues se van a dar cuenta de lo que hablamos hace 8 días, que el libro del Apocalipsis es un libro, pues, mal entendido. A unos les da mucho miedo, otros ni siquiera quieren leerlo, otros lo han entendido como que es simplemente temas de la destrucción del mundo. Entonces, dice aquí la introducción de que de la Biblia es como la Cenicienta, dice, ¿verdad? Que la tienen así relegada a la cocina, no mucho se habla de él, como da pena, y casi no hay estudios en relación a este libro, ¿verdad? Tiene una característica que la tuvo el Evangelio de Juan y las cartas joánicas, que es que tanto el Evangelio de Juan sufrió varias ediciones. O sea que costó mucho que entraran en el canon bíblico.
Me dicen si me van entendiendo lo que les estoy diciendo, porque yo les platico como ya avanzadas ustedes, que ya van a ser graduandas este año, ya hay muchos términos que ya conocen, ¿verdad? Por ejemplo, el canon, sí saben lo que es el canon, ¿verdad? Son los libros que entran como revelados e inspirados en la Sagrada Escritura. Entonces resulta que el Evangelio de Juan y el Apocalipsis costó mucho que entraran en el canon. Tuvo muchos problemas porque tuvo varias ediciones. ¿Saben lo que es una edición, verdad? O sea, ya hay un machote, ya está escrito algo y luego se repiensa, se reinterpreta y nuevamente. Pues el Evangelio tuvo 4 y 5 revisiones y la que se aceptó fue la última, que es la glosada. O sea, prácticamente se le van agregando ciertas cosas y por eso a veces les cuesta a las personas entenderlo, porque el proceso de ya al final como quedó, digamos que había primero como una estructura y luego fueron agregando ciertas partes. Esa fue la segunda edición. La tercera, pues las fueron uniendo y adecuando a los destinatarios que eran los gnósticos en aquel momento. Bueno, total que al final, en la cuarta, quinta edición, entra al canon, pero eso llevó casi 3 siglos. O sea, no pasó de un día para otro. Mientras que Marcos, Mateo y Lucas, pues como son sinópticos, tienen casi el mismo chasis, tienen el mismo esquema, solo que cada uno está como desarrollado más de acuerdo a sus destinatarios, pues entonces esos fueron más fáciles de que entraran al canon, mientras que el Evangelio de Juan no fue tan fácil y el Apocalipsis menos. Eso lo dice aquí en la primera parte. No sé si usted, la presentación de este libro, ¿verdad? Y dice por eso que Lutero en sus primeros escritos, pues de alguna manera denigran un poco el texto, el libro, por infundir mucho miedo, ¿verdad? Algunos ven en este libro, sobre todo, los fundamentalistas y los apocalípticos, que así se le llaman a las personas de las sectas, que están anunciando que ya se va a acabar el mundo, que ya las catástrofes, eso generalmente es porque leen el texto al pie de la letra y entonces se llaman fundamentalistas y generalmente pertenecen a sectas, ¿verdad? Que quieren infundir miedo a las personas para tener proselitismo, es decir, para tener gente en su secta. Entonces, algunos lo utilizan de esa manera, ¿verdad? Esas lecturas. Y por eso han dado pie a falsas expectativas, ¿verdad? De que el fin del mundo ya se va a terminar. Mientras que hay otros grupos que realmente le han dado un sentido pues más carismático, pues de alguna manera no lo utilizan tan literal, pero tampoco lo han estudiado a profundidad. Pero dice que hoy el estudio de las formas, sobre todo en muchos lugares actualmente, hay grandes persecuciones. Tal vez ustedes han oído en las noticias, hay persecuciones en las iglesias, digamos, por ejemplo, en el Asia, en el África. Y entonces las personas, o también en China, pues porque tienen otra filosofía, ni siquiera otra religión, ¿verdad? Y entonces estos grupos actuales, estas comunidades actuales que son perseguidas por su fe y por la fidelidad que tienen ante el mensaje del Señor y ante el Señor mismo, pues se sienten en profunda sintonía con estos textos, con este libro. Porque justamente los destinatarios del libro son los perseguidos en aquel momento histórico, posiblemente por Roma, posiblemente ya está destruida Jerusalén, su templo. Acuérdense que ese suceso fue en el año 70, y si ustedes vieron en la introducción de su Biblia,
¿En qué periodos les aparece a ustedes en su Biblia que se escribió el Apocalipsis? 90. En el 95. Ajá. Segundo periodo Entonces de la se dan Algunos dicen cuenta. que empezó en el 70 con Nerón, pero más 95. Bueno, pero en el 70 fue la destrucción absoluta de Palestina, ¿verdad? Se terminó el templo, se terminaron los sacrificios de animales, se terminó toda la estructura judía de Jerusalén. Acuérdense ustedes que el templo de Jerusalén formaba parte de todos los poderes políticos, religiosos, sociales. Digamos que, por ejemplo, nosotros que tenemos 3 poderes, el legislativo, ¿cuál es el otro? El jurídico y El Y judicial, el ejecutivo. y el ejecutivo. Pero cada uno tiene su edificio, cada uno está centrado en distinto lugar. Mientras que en este tema todo estaba centrado en el templo, todos los poderes de Palestina. Y eso fue lo primero que se destruyó, lo que tenemos ahora, que es la muralla de Jerusalén, es lo que quedó. Y todavía sí fueron, en la historia fueron muchas más invasiones, muchas más destrucciones. Vean ahorita con el tema de la guerra en Ucrania, vean ustedes cómo la destrucción, cómo se van desapareciendo los edificios, las personas van huyendo, pues es justamente lo que pasa aquí. Eso prácticamente es un evento que sucede en cada guerra. Acuérdense ustedes que el invasor quiere destruir toda evidencia de esa cultura para que para sembrar la que trae, ¿verdad? Y que esa es la que hay ahí representada. Entonces, hoy aparece que el Apocalipsis es un libro de resistencia cristiana. Anotar eso, por favor. Ahí lo tienen en la página 214. De resistencia cristiana, escrita por un hombre profundamente creyente y profeta, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo? Quiere ayudar a sus comunidades a superar la crisis religiosa que provoca entre los cristianos la persecución que están sufriendo. O sea, es como que si en algún momento se quisiera apoyar y dar esperanza a todos los que están viviendo ahorita la guerra, ¿verdad? Entonces, que están saliendo de su casa, que no tienen esperanza, que no tienen trabajo, que se sienten inestables porque no hay futuro. Pues eso es el objetivo del libro, dar esperanza. Pero en este caso es por persecuciones, ¿verdad? Con este libro el autor no solo quiere ayudarles a interpretar la historia que les está tocando vivir, sino, fíjense bien esto, sino contribuir también a transformar esta historia para responder al proyecto de Dios, que es la alianza. La alianza no es otro tema que la interrelación entre Dios y los seres humanos, entre esa fraternidad que debería de existir, porque en el Evangelio de Juan dice justamente en el prólogo, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero a los que lo recibieron les dio el poder de ser hijos de Dios. Entonces ahí tenemos que ese es un derecho, ¿verdad? No por méritos personales, sino por los méritos de Cristo, de ser hijos. Y diría Pablo, y si somos hijos, somos coherederos. Entonces ahí tenemos la herencia filial, es a lo que tenemos derecho por ser hijos en el Hijo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que desde el principio, si han ustedes entendido un poco lo que han estudiado de Sagrada Escritura, el tema desde el principio es la alianza. Dios que por amor crea al hombre, Dios que el hombre le rechaza desde la libertad, y él insiste en hacer una alianza. Primero escoge a Abraham, Abraham le responde, pero luego el hijo Isaac tiene fallas, pero luego se convierte y le responde, luego Jacob con otro montón de fallas, pero luego le responde, luego el pueblo se queda en Egipto 400 años, se queda con toda la cultura egipcia,
¿verdad? Y cuando salen, cuando el Señor los libera, pues entonces ellos traen toda la cultura pagana, y cuando están en el Sinaí, van al Sinaí a tener esa alianza de amistad, yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo, pues resulta que el pueblo ya se hizo un becerro, ¿verdad? Y ellos están adorando a un becerro. Entendido, ¿por qué? Porque traían 400, 500 años de cultura egipcia. Ya se les había olvidado su identidad. Pero ahí tenemos a ese Dios paciente, cercano, escuchó el clamor del pueblo y ahí está, queriendo hacer de ese grupo de migrantes, de ese grupo de esclavos, un pueblo. No por méritos de ellos, otra vez, por puro amor. Y así van a ir viendo ustedes en toda la historia de la salvación, la insistencia de Dios. Luego entran con Josué a la tierra de Canaán, otra vez la misma historia, la gente se queda pues totalmente eclipsada por la riqueza de Canaán, por los dioses de Canaán, los Baales, por los cultos de Canaán. Y entonces Josué les dice, bueno, decídanse, o siguen a Yahvé o se van con los Baales. Lo que le toca a mi familia y a mí, pues nos quedamos con Yahvé. El pueblo dice que sí, pero ya saben ustedes, después los jueces, después la necesidad de la monarquía, los profetas lidiando con los administradores que eran los reyes, que no, pues se les olvidaba que era solo administrar, querían poseer, en fin, toda esa es la historia de la salvación, hasta llegar a la encarnación del mismo Dios en la persona de Jesús. Y entonces vemos otra vez el tema de la alianza. Porque el tema de los profetas es los profetas diciéndoles, acuérdense que eso lo estudiamos, oráculos del Señor, o sea, lo que Dios dice por la boca del profeta. ¿Y qué era lo que decía? Cambien, cambien. Recuérdense que han hecho una alianza con Dios. Recuérdense cómo tienen que vivir. Bueno, pues no hacían caso. Hasta que viene Jesús, se encarna y tampoco lo matamos. Bueno, pero aquí empieza entonces el tema final de toda esa trayectoria, que es el Apocalipsis. Y entonces va a presentar justamente al Cordero de pie. Y eso es lo que nosotros vemos o celebramos, y eso por favor, ojo, porque es parte del trabajo, el himno litúrgico. Acuérdense ustedes que en la Eucaristía, quiere decir gozo, alegría, celebración, y caristía, gracia. Entonces, cuando nosotros vamos a una Eucaristía, vamos a una fiesta, a una celebración, a una, nosotros ya entendemos esto del Apocalipsis, que ya con Jesús todas las cosas han cambiado. Ustedes dirán, pues no ha cambiado nada porque cada vez estamos peor. Bueno, pues eso es verlo muy negativamente. Muchas cosas van caminando y ese es el tema de esperanza que tiene el Apocalipsis, un tema esperanzador. Ya este cordero que lo degollaron sigue de pie, está de pie, y hay gente que ha lavado su vida, su historia en la sangre de ese cordero porque le ha creído, y entonces ahora está alabándolo y compartiendo con él. Eso es lo que al final es, en síntesis, es el Apocalipsis, ¿verdad? Y entonces vamos viendo que al final de la historia, que es simplemente que todo se cumple. Por eso todo es nuevo, la nueva Jerusalén, es nuevos cielos, nuevas tierras, todo es novedoso, porque ya pasó toda la parte del llanto, del dolor, del sufrimiento. Bueno, entonces para entender todo esto tenemos que empezar por la parte literaria, o sea, la literatura. Cómo se formó el libro, cuándo se hizo, cómo es el texto, cómo lo ha criticado la investigación de los métodos, cómo ha sido la historia. Y entonces vamos a empezar diciendo que el libro se escribió en griego, pero que seguramente quien lo escribió aquí nos va a ayudar mucho Carolina, como catedrática de inglés. ¿Cómo es esto, Carolina? Cuando uno puede escribir en un idioma pensando en otro idioma, ¿cómo es esto?
Porque dice el texto que No, lo que pasa es que no, las personas, eso me pasa a mí mucho con mis alumnos, que siguen pensando en español y escriben en inglés, por lo tanto todas las normas de escritura del español se aplican en el inglés que están escribiendo, en lugar de pensar en inglés y escribir en inglés. Ok, pues esto le pasó al autor del Apocalipsis, que escribió en griego, pero resulta que parece que su idioma era el arameo o el hebreo. Entonces, lo que hace es que él va pensando, por ejemplo, yo voy pensando, Creo que está lloviendo. las solemnes celebraciones de la Pascua, y entonces después, after the celebrations, y así voy pensando en español, pasándola a inglés. Sí, entonces ese fue el tema que le pasó a este autor. Y entonces ahí vamos a encontrar cierta dificultad. Entonces los estudiosos del texto, ¿verdad? Han visto esta dificultad, que seguramente el texto claramente, hay varias ediciones de ese texto y es en griego. Son de distinto momento, de distinta época, pero se encuentra como el mismo patrón. O sea, no es que se tradujo al griego, desde el principio se escribió en griego, pero con alguien con una mentalidad hebrea y con un idioma. Sí. O sea, la gramática y todo lo demás estaba en el hebreo, mientras que las letras estaban en griego. Ahí está. Entonces, ¿qué dificultad ve usted ahí, Carolina? Por lo menos desde el punto de vista que yo lo veo, que es la traducción, que muchas veces decimos mal las cosas, no se dice tal cual lo que se quiere decir, o la persona que habla, en este caso griego, se va a quedar, pero ¿qué quiso decir aquí? Pues, ¿verdad? Sí, la persona, porque dice, está escrito en un griego koiné, o sea, en un griego popular, ¿verdad? Pero ahí hay ciertas, en la escritura, hay cosas que no resultan claras porque se ve que quien lo escribió tenía aparte que era creyente, aparte que era esto, cristiano, creyente, fiel, aparte de esto, parece que era un judío cuyo idioma era el hebreo y el arameo. Entonces, ese es el primer problema que se ve en el estudio de la lengua y el estilo del libro. Sí, aquí dice que les costó mucho entender ciertas cosas, ¿verdad? Ajá. Imagínense si eso en los primeros padres que menciona Eusebio, Dionisio de Alejandría, todos estos personajes que forman parte de las primeras comunidades cristianas, pues tienen ese conflicto. Imagínense nosotros, 2000 años después, ya con cuántos cambios de traducción, ¿verdad? Porque acuérdense que después del griego esto se escribe en latín, que es la Vulgata, y ya después esto se traduce ya en tiempos ya más cercanos a nosotros al alemán, que es el alemán del que van a surgir todas las demás traducciones, ¿verdad? Es de latín primero y después el alemán, y de ahí vienen todas las traducciones al español, al inglés. Entonces, ya se pueden ustedes imaginar. Pero hay aquí dice él que comete pecados contra la gramática. Es lo que las que trabajamos con letras, como cuando leemos los comentarios que ponen ya sea en Facebook o en YouTube o en algo, y vemos esas faltas que hasta nos duelen los ojos. Y eso que en el mismo idioma, digamos, ya te puede imaginar usted, si yo pienso en español y escribo en inglés, pues ya saben. Sí. Los problemas que hay, ¿verdad? Bueno, pues este es el primer problema que hay en el libro, que se ve desde el principio y que no ha tenido soluciones. Pero toda la Sagrada Escritura, dijimos hace 8 días, es revelación. Este libro se llama el libro de las revelaciones.
Pero ustedes saben, porque ya deben de saber así, acuérdense que ya les hablo como graduandas, ¿verdad? Ya les hablo como que ya saben todo esto. Ustedes saben, tanto cuando van a la Eucaristía, que escuchan la proclamación de la palabra, que en esa palabra hay una revelación. A eso vamos. ¿Qué reveló, qué me reveló a mí Dios en esa palabra? Por ejemplo, ahorita que estamos en la Pascua, ¿verdad? Y entonces aquí es donde yo quería entrar con esto de Benedicto XVI, para que ustedes vean la importancia, cómo se va a ir interpretando. Si quieren, igual que la vez pasada, van leyendo ahí para compartir un poco, ¿les parece? Este es un tema de Apocalipsis del 11 de abril del 12 de Benedicto XVI. Acuérdense que hasta el 13 fue el Papa. Entonces, vean ustedes cómo él va a ir interpretando todo esto. A ver, alguien que quiera leer. Empiezo yo, licenciada. Muy bien, Karen. Dice, después de las solemnes celebraciones de la Pascua, nuestro encuentro de hoy está impregnado de alegría espiritual. Aunque el cielo esté gris, en el corazón llevamos la alegría de la Pascua, la certeza de la resurrección de Cristo, que triunfó definitivamente sobre la muerte. Ante todo, renuevo a cada uno de vosotros un cordial deseo pascual, que en todas las casas y en todos los corazones resuene el anuncio gozoso de la resurrección de Cristo, para que haga renacer la esperanza. En esta catequesis quiero mostrar la transformación de la Pascua de Jesús provocó en sus discípulos. Partimos de la tarde del día de la resurrección. Los discípulos están encerrados en casa por miedo a los judíos. El miedo oprime el corazón e impide salir al encuentro de los demás, al encuentro de la vida. El maestro ya no está. El recuerdo de su pasión alimenta la incertidumbre, pero Jesús ama a los suyos y está a punto de cumplir la promesa que había hecho durante la última cena. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Y esto lo dice también a nosotros, incluso en tiempos grises. No os dejaré huérfanos. Esta situación de angustia de los discípulos cambia radicalmente con la llegada de Jesús. Entra a pesar de estar las puertas cerradas. Está en medio de ellos y les da la paz que tranquiliza. Paz a vosotros. Es un saludo común que, sin embargo, ahora adquiere un significado nuevo, porque produce un cambio interior. Es el saludo pascual, que hace que los discípulos superen todo miedo. La paz que Jesús trae es el don de la salvación que él había prometido durante los discursos de despedida. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como la que da el mundo. Que no se turbe vuestro corazón ni sea cobarde. En este día de resurrección, él la da en plenitud y esa paz se convierte para la comunidad en fuente de alegría, en certeza de victoria, en seguridad por apoyarse en Dios. También a nosotros nos dice, no se turbe vuestro corazón ni sea cobarde. ¿Alguien más? Buenas tardes, licenciada, y a todos. Buenas tardes, Víctor. De este saludo, Jesús muestra a los discípulos las llagas de las manos y del costado, signos de lo que sucedió y que nunca se borrará. Su humanidad gloriosa permanece herida. Este gesto tiene como finalidad confirmar la nueva realidad de la resurrección. El Cristo que ahora está entre los suyos es una persona real, el mismo Jesús que 3 días antes fue clavado en la cruz. Y así, en la luz deslumbrante de la Pascua, en el encuentro con el resucitado, los discípulos captan el sentido salvífico de su pasión y muerte. Entonces, de la tristeza y el miedo pasan a la alegría plena. La tristeza y las llagas mismas se convierten en fuente de alegría. La alegría que nace en su corazón deriva de ver al Señor. Él les dice de nuevo, paz a vosotros. Ya es evidente que no se trata solo de un saludo, es un don. El don que el resucitado quiere hacer a sus amigos y al mismo tiempo es una consigna
consigna. Esta paz adquirida por Cristo con su sangre es para ellos, pero también para todos nosotros, y los discípulos deberán llevarla a todo el mundo. De hecho, añade, como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Jesús resucitado ha vuelto entre los discípulos para enviarlos. Él ya ha completado su obra en el mundo. Ahora les toca a ellos sembrar en los corazones la fe para que el Padre, conocido y amado, reúna a todos sus hijos de la dispersión. Pero Jesús sabe que en los suyos hay aún mucho miedo, que hay mucho miedo siempre. Por eso realiza el gesto de soplar sobre ellos y los regenera en su espíritu. Este gesto es el signo de la nueva creación con el don del Espíritu Santo que proviene de Cristo resucitado. Comienza de hecho un nuevo mundo. Con el envío de los discípulos en misión, se inaugura el camino del pueblo de la nueva alianza en el mundo. Pueblo que cree en Él y en su obra de salvación. Pueblo que testimonia la verdad de la resurrección. Esta novedad de una vida que no muere, traída por la Pascua, se debe difundir por doquier para que las espinas del pecado que hieren el corazón del hombre dejen lugar a brotes de gracia, de la presencia de Dios y de su amor que vence el pecado y la muerte. Muy bien. ¿Alguien más? Gracias, Víctor. Digo yo que gusta licenciar. Gracias, Julita. Queridos amigos, también hoy el resucitado entra en nuestras casas y en nuestros corazones, aunque a veces las puertas están cerradas. Entra donando alegría y paz, vida y esperanza, dones que necesitamos para nuestro renacimiento humano y espiritual. Solo Él puede correr aquellas piedras sepulcrales que el hombre a menudo pone sobre sus propios sentimientos, sobre sus propias relaciones, sobre sus propios comportamientos. Piedras que sellan la muerte, divisiones, enemistades, rencores, envidias, desconfianza, indiferencia. Solo Él, el viviente, puede dar sentido a la existencia y hacer que reemprenda su camino el que está cansado y triste, el desconfiado y el que no tiene esperanza. Es lo que experimentaron los dos discípulos que el día de la Pascua iban de camino desde Jerusalén hacia Emaús, hablando de Jesús, pero su rostro triste expresa sus esperanzas defraudadas, su incertidumbre y su melancolía. Habían dejado su aldea para seguir a Jesús con sus amigos y habían descubierto una nueva realidad, en la que el perdón y el amor ya no eran solo palabras, sino tocaban concretamente la existencia. Jesús de Nazaret lo había hecho todo nuevo, había transformado su vida, pero ahora estaba muerto y parecía que todo había acabado. Muy bien. Gracias, Julita. ¿Alguien más? Sin embargo, de improviso ya no son dos, sino tres las personas que caminan. Jesús se une a los dos discípulos y camina con ellos, pero son incapaces de reconocerlo. Ciertamente, han escuchado las voces sobre la resurrección. De hecho, le refieren: algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Y todo eso no había bastado para convencerlos, pues a él no lo vieron. Entonces Jesús, con paciencia, comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras.
el resucitado explica a los discípulos la Sagrada Escritura, ofreciendo su clave de lectura fundamental, es decir, Él mismo y su misterio pascual. De Él dan testimonio las Escrituras. El sentido de todo, de la ley, de los profetas y de los salmos, repentinamente se abre y resulta claro a sus ojos. Jesús había abierto su mente a la inteligencia de las Escrituras. Mientras tanto, habían llegado a la aldea, probablemente a la casa de uno de los dos. El forastero viandante simula que va a seguir caminando, pero luego se queda porque se lo piden con insistencia. Quédate con nosotros. También nosotros debemos decir al Señor siempre de nuevo, con insistencia, quédate con nosotros. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. La alusión a los gestos realizados por Jesús en la última cena es evidente. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron. La presencia de Jesús, primero con las palabras y luego con el gesto de partir el pan, permite a los discípulos reconocerlo y pueden sentir de modo nuevo lo que habían experimentado al caminar con Él. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Este episodio nos indica dos lugares privilegiados en los que podemos encontrar al resucitado y que transforma nuestra vida. La escucha de la palabra en comunión con Cristo y el partir el pan. Dos lugares profundamente unidos entre sí porque palabra y Eucaristía se pertenecen tan íntimamente que no se puede comprender la una sin la otra. La palabra de Dios se hace sacramentalmente carne en el acontecimiento eucarístico. Después de este encuentro, los dos discípulos se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. En Jerusalén escuchan la noticia de la resurrección de Jesús y a su vez cuentan su propia experiencia inflamada de amor al resucitado que les abrió el corazón a una alegría incontenible. Como dice San Pedro, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, fueron regenerados para una esperanza viva. De hecho, renace en ellos el entusiasmo de la fe, el amor a la comunidad, la necesidad de comunicar la buena nueva. El Maestro ha resucitado y con él toda la vida resurge. Testimoniar este acontecimiento se convierte para ellos en una necesidad ineludible. Queridos amigos, en el tiempo pascual, sea para todos nosotros la ocasión propicia para redescubrir con alegría y entusiasmo las fuentes de la fe, la presencia del resucitado entre nosotros. Se trata de realizar el mismo itinerario que Jesús hizo seguir a los dos discípulos de Emaús, a través del descubrimiento de la palabra de Dios y de la Eucaristía. Es decir, caminar con el Señor y dejarse abrir los ojos al verdadero sentido de la Escritura y a su presencia al partir el pan. El culmen de este camino, entonces, como hoy, es la comunión eucarística. En la comunión, Jesús nos alimenta con su cuerpo y su sangre para estar presente en nuestra vida, para renovarnos, animados por el poder del Espíritu Santo.
En conclusión, la experiencia de los dos discípulos nos invita a reflexionar sobre el sentido de la Pascua para nosotros. Dejémonos encontrar por Jesús resucitado. Él, vivo y verdadero, siempre está presente en medio de nosotros. Camina con nosotros para guiar nuestra vida, para abrirnos los ojos. Confiemos en el resucitado que tiene el poder de dar la vida, de hacernos renacer como hijos de Dios, capaces de creer y de amar. La fe en Él transforma nuestra vida, la libra del miedo, le da una firme esperanza, la hace animada por lo que da pleno sentido a la existencia, el amor de Dios. Gracias. Gracias, Qué Kelly. Le preciosa. agradezco mucho. Bueno, ¿por qué si estamos viendo Apocalipsis, leímos esta parte? Bueno, esto tiene que ver en el periodo que estamos viendo. Como les dije anteriormente, hay dos temas que ustedes ya trabajaron conmigo, que es liturgia y que es profetas, ¿verdad? Entonces, si ustedes, y salmos, ¿verdad? Entonces, ustedes aquí se van a dar cuenta de que en el periodo pascual, bueno, si no vamos a misa todos los días y solo los domingos, pues vamos a escuchar en la primera lectura, no una lectura del Antiguo Testamento. ¿Por qué no encontramos una lectura del Antiguo Testamento? Porque el Antiguo Testamento eran todos promesas de cosas que se iban a cumplir. Bueno, pues Jesús ya las cumplió. Entonces, la lectura que tenemos en las Eucaristías dominicales, la primera lectura es Hechos de los Apóstoles. Y es justamente esto, lo que se está diciendo, lo que ustedes van oyendo, de cómo la promesa del viviente, del resucitado, de enviar su espíritu, de dar su espíritu para comprender, para comprender y dar respuesta al por qué se escribieron los evangelios. ¿Quién es Jesús de Nazaret? Bueno, pues aquí ya tenemos la respuesta. Es el viviente, es el que ha hecho nuevas todas las cosas, es el que al que mataron, pero todavía está vivo. Es el que camina con nosotros el camino de la vida y nos alimenta con su cuerpo y con su sangre en la celebración eucarística. Entonces, sin esta experiencia no podemos comprender Apocalipsis, porque esta experiencia que nosotros la vemos en Hechos de los Apóstoles, que nosotros lo vimos cuando estudiamos Pablo y Hechos de los Apóstoles, entonces vemos que esta realidad del viviente se encarna en las primeras comunidades. Pero por vivir este mensaje, pues hemos ido viendo, si vamos a misa todos los días, hemos ido viendo las persecuciones, hemos ido viendo que han matado pues a Esteban y que ya en el capítulo 12 de Hechos ya Santiago es el primero de los apóstoles que matan. En fin, empiezan todas las persecuciones y empieza toda la ira de Nerón de parte de Roma para este movimiento que empieza, que está joven, ¿verdad? Y entonces también vemos la reacción de ellos, no por sus propias capacidades, que dicen, bueno, aquí tenemos que obedecer a Dios más que a los gobernantes o a los jefes del pueblo. Y todo esto va desencadenando progresivamente las persecuciones. Y entonces ahí es donde tiene sentido el Apocalipsis. Decíamos hace 8 días que el Apocalipsis es el último libro. Entonces, no lo podemos leer sin haber entendido todos los libros anteriores. De hecho, tiene mucho sentido que se los pongan en su último año de estudios, ¿verdad? Porque se supone que ustedes ya se han ido documentando con toda la escritura, ya están familiarizados y entonces es fácil. Si no porque se recuerdan, pues como Dios todo lo hace, ¿verdad? Pues me ha tocado compartir con ustedes este tema y como ya habíamos trabajado varios bíblicos y litúrgicos,
pues cae como anillo al dedo, ¿verdad? Porque si, bueno, si no se acuerdan, pues acuérdense, o a ir sacando sus notitas, irlas desempolvando para ir comprendiendo este libro. Y entonces se dan cuenta que en la liturgia eucarística nosotros tenemos, sobre todo domingo, ¿verdad? Tenemos la lectura de Hechos de los Apóstoles, la lectura de, pues, el canto de los salmos como respuesta a la primera lectura, y luego, que es una alabanza, que es una aleluya, que es una alegría, porque todo se ha cumplido en la persona de Jesús. Y luego tenemos la segunda lectura, es Apocalipsis. Se fijan que yo les he mandado las reflexiones de Monseñor Barron para que ustedes vayan un poquito viendo la sintonía desde la liturgia, desde la homilía, desde Hechos, es decir, que ustedes vayan armando su rompecabezas, y porque ya saben que este tema no es solo intelectual, ¿verdad? Es algo que ustedes deben comprender para vivirlo, para celebrarlo, para gozarlo, para disfrutarlo en la Eucaristía. No ir a la Eucaristía solo por costumbre, por tradición, sino porque verdaderamente ustedes ahí encuentran el gozo, la plenitud, le encuentran el sentido, entienden lo que están viviendo ahí. Porque acuérdense que cuando vimos este tema, vimos que la liturgia era un idioma, un lenguaje de signos, colores, palabras, gestos. Y aquí lo están viendo con esta reflexión que hace el Papa Benedicto XVI, ¿verdad? Los gestos, las palabras, todo el ir explicando toda la escritura, que fue lo que yo hice al principio de esta sesión, irles poniendo como en contexto de toda la escritura. Bueno, entonces no sé si tienen algún comentario en relación a eso. ¿No tienen? ¿Ningún comentario? Las dudas nos vienen después, cuando queremos armar el rompecabezas en la cabeza. Bueno, ahorita No, pero entonces, sí, está bien. veamos la segunda parte del rompecabezas y parte del trabajo que tienen. En el trabajo, les decía yo, tienen que ver si hay un himno o qué es lo que encuentran ustedes de característico en ese prólogo y ese epílogo. Bueno, y cómo de alguna manera estos himnos que también nos encontramos, porque acuérdense que estamos en el contexto, estamos viendo el contexto literario. Y ustedes tienen el material en el manual, en ese folletito que se les dio, de que ustedes lean lo que es el vocabulario, que es la sintaxis, lo que es el semitismo, el estilo, la hermenéutica. O sea, yo no les voy a leer eso porque eso lo tienen los símbolos y ustedes lo tienen allí, el lenguaje simbólico, que es el que vamos a trabajar, pero nos vamos a ayudar con estas dos lecturas. ¿Se acuerdan que con estas son 4 lecturas? En el programa les puse que va a haber 2 lecturas o una lectura cada día, pero estas 2 son 4 porque los tiempos de clase, las sesiones, creo que van a ser 11. Entonces, son 12 lecturas y ya llevamos 4 aquí para irlas poniendo en contexto con el Apocalipsis. Bueno, veamos entonces ya esta es una audiencia, ya nos pusimos en contexto con Hechos de los Apóstoles, eso, pues yo ya les pregunté que si tenían dudas, parece que no. Entonces ahora seguimos con la segunda lectura que tenemos dominicalmente en el tiempo de la Pascua, es Apocalipsis. ¿Hay alguna duda, pregunta? ¿No? Así. Ok. Entonces, esta es de Juan Pablo II, ¿verdad? Vean entonces el himno de los redimidos. ¿Alguien quiere leer? Este es más pequeño que el otro. Empiezo yo, Betsy. Gracias, Beatriz. Sí. Himno de los redimidos. El cántico que acabamos de escuchar y que meditaremos ahora forma parte de la liturgia de vísperas, cuyos salmos estamos comentando progresivamente en nuestra catequesis semanales. Como sucede con frecuencia en la praxis litúrgica, algunas composiciones orantes nacen de la fusión
de fragmentos bíblicos pertenecientes a páginas más amplias. En nuestro caso, se han tomado algunos versículos de los capítulos 4 y 5 del Apocalipsis, en los que se representa una gloriosa y grandiosa escena celestial. En su centro se eleva un trono sobre el que está sentado Dios mismo, cuyo nombre por veneración no se pronuncia. Apocalipsis 4, 2. Sucesivamente sobre ese trono se sienta un cordero, símbolo de Cristo resucitado. En efecto, se habla de un cordero degollado, pero de pie, vivo y glorioso. Apocalipsis 5, 6. En torno a estas dos figuras divinas se encuentra el Cordero de la Corte Celestial, representada se encuentra el coro de la Corte Celestial, representada por 4 vivientes, Apocalipsis 4:6, que tal vez evocan a los ángeles de la presencia divina en los puntos cardinales del universo y por 24 ancianos, Apocalipsis 4:4. En griego, presbíteroi, o sea, los jefes de la comunidad cristiana, cuyo número alude tanto a las 12 tribus de Israel como a los 12 apóstoles, es decir, la síntesis de las 2 alianzas, la primera y la nueva. Esta asamblea del pueblo de Dios entonó himno al Señor, exaltó su gloria, honor y poder que se han manifestado en el acto de la creación del universo. Apocalipsis 4:11. En este momento se introduce un símbolo de gran importancia, el griego, un biblión, es decir, un libro, pero que es totalmente inaccesible, pues 7 sellos impiden su lectura. Apocalipsis 5:1. ¿Continúo? ¿Alguien más? Por favor. ¿Sí? Así pues, se trata de una profecía oculta. Ese libro contiene toda la serie de los decretos divinos que se deben cumplir en la historia humana para hacer que reine en ella la justicia perfecta. Si el libro permanece sellado, esos decretos no pueden conocerse ni cumplirse, y la maldad seguirá propagándose y oprimiendo a los creyentes. Entonces resulta necesaria una intervención autorizada. La realizará precisamente el Cordero degollado y resucitado. Él podrá tomar el libro y abrir sus sellos. Apocalipsis 5:9. Cristo es el gran intérprete y Señor de la historia, el revelador del hilo secreto de la acción divina que guía su desarrollo. El himno prosigue indicando cuál es la base del poder de Cristo sobre la historia. Esta base no es más que su misterio pascual. Apocalipsis 5, 9 al 10. Cristo fue degollado y con su sangre rescató a toda la humanidad del poder del mal. El verbo rescatar remite al éxodo, a la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Para la antigua legislación, el deber de rescatar correspondía al pariente más cercano. En el caso del pueblo, este era Dios mismo, que llamaba a Israel su primogénito. Éxodo 4:22. Cristo es quien realiza esta obra en beneficio de toda la humanidad. La redención llevada a cabo por él no solo tiene la función de rescatarnos de nuestro pasado de pecado, de curar nuestras heridas y sacarnos de nuestras miserias. Cristo nos da un nuevo ser interior, nos hace sacerdotes y reyes, partícipes de su misma dignidad. Aludiendo a las palabras que Dios había proclamado en el Sinaí, Éxodo 19:6, Apocalipsis 1:6, el himno reafirma que el pueblo de Dios, redimido, está constituido por reyes y sacerdotes que deben guiar y sacrificar toda la creación. Es una consagración que tiene su raíz en la Pascua de Cristo y se realiza en el bautismo. Eso sí no sé qué significa. Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pero no hay necesidad de que digas lo que está entre paréntesis. No, ¿verdad?
igual no le ponemos atención. Bueno, de allí brota una llamada a la iglesia para que tome conciencia de su dignidad y su misión. Carol creo que no ha leído. Carol. Bueno, ¿alguien más que quiera leer? Gracias, Betty. Por ahí anda Héctor, licenciada, que no ha leído. Ah, bueno, Héctor, por favor. La tradición cristiana ha aplicado constantemente a Cristo, la imagen del Cordero Pascual. Escuchemos las palabras de un obispo del siglo II, Mellington de Sardes, una ciudad de Asia Menor, en el cual dice así en su homilía pascual: Cristo bajó del cielo a la tierra por amor a la humanidad sufriente. Se revistió de nuestra humanidad en el seno de la Virgen y nació como hombre, como cordero, fue llevado como cordero, fue degollado y disculpen. Fue degollado y así nos rescató de la esclavitud del mundo. Él nos llevó de la esclavitud a la libertad, de las tinieblas a la luz y de la muerte a la vida, de la opresión a una realeza eterna. E hizo de nosotros un sacerdocio nuevo y un pueblo elegido para siempre. Él es el Cordero del mundo, el Cordero degollado, el Hijo de María, Cordera sin mancha. Él fue tomado de la grey, llevado a la muerte, inmolado al atardecer, sepultado al anochecer. Al final, el mismo Cristo, el Cordero inmolado, dirige su llamamiento a todos los pueblos. Venid pues todos a vosotros, linaje del hombre, que estáis sumergidos en pecado, y recibid el perdón de los pecados. En efecto, yo soy vuestro perdón. Yo soy la Pascua de salvación. Yo soy el Cordero inmolado por vosotros y yo soy vuestro rescate. Yo soy vuestra vida. Yo soy vuestra resurrección. Yo soy vuestra luz. Yo soy vuestra salvación. Yo soy vuestro rey. Yo soy quien os llevo a las alturas de los cielos. Yo soy quien os mostraré al Padre, el cual vive desde toda la eternidad. Yo soy quien os resucitaré en mi diestra. Muy bien, muchas gracias, Héctor. Bueno, pues entonces, como se dan cuenta ustedes, aquí, no sé si tienen algún comentario, pero realmente es comprender lo que yo decía anteriormente, que no se trata tanto de, espérenme un momentito porque se me fue la imagen. Bueno, no sé si vieron ahí, tienen comentarios, pero yo quiero que noten algo importante. Ante la situación difícil de la humanidad, pues la historia de la salvación no cabe el tema de la desesperación, de la depresión y de pensar que todo ya se terminó, porque entonces anulamos totalmente la acción redentora de Jesús. Voy a compartirles, no me da tiempo pasarlos porque dura un poco más, pero voy a compartirles una parábola de un evangelio para que noten que va, no para que la vean ahorita, la pueden ver durante la semana y no necesito que hagan ningún comentario escrito, pero que sí la vean para que la platiquemos al principio de la semana entrante, si Dios nos permite la vida. Entonces se los comparto ahorita de una vez porque si no después ya se me va el tiempo.
Ya se los pasé. Este dura un poquito, esta parábola, por eso no las comparto ahorita, pero tiene mucho que ver con lo que acabamos de leer y la comprensión de qué es la redención y por qué Apocalipsis entonces va a presentar todo como una realidad novedosa y cómo va a querer como provocar en los destinatarios que están viviendo una persecución de muerte, quiere provocar la esperanza, pero sobre todo la perseverancia. Porque durante el sufrimiento, durante el dolor, pues es muy fácil claudicar. Y sin embargo, el tema aquí es, ya hay alguien que venció, pero hay que tener fijo la mirada. Y hubo un tema aquí que no quiero que pase desapercibido por si fueron muchas ideas. Ahí tienen el link para que los pueda ver. El rescate, dice, el rescate ante la situación difícil de la humanidad, solo la puede hacer Dios mismo. Y entonces ahí es el tema de Jesús, que es Dios mismo, es Yahvé mismo encarnado, ¿verdad? La palabra de Dios hecha carne, dice el prólogo de Juan. Vemos cómo es toda la acción de Dios que está haciendo hasta lo imposible, por decir así, para que nosotros podamos descubrir y regresar al camino. O sea, el rescate lo tiene que hacer alguien que pueda verdaderamente hacerlo. Y en este caso es solo Dios. Y cuando ven el final de esta catequesis de Juan Pablo II, las veces que se repite, yo soy, yo soy, yo soy. Bueno, pues es el yo soy del Antiguo Testamento, ¿verdad? Es el yo soy. Cuando Moisés le pregunta, ¿a quién le voy a decir yo al faraón que me manda a sacarlos a esta gente y traerlos al Sinaí? Pues yo le dice, yo soy, ¿verdad? Y en estas lecturas del Evangelio, pues ustedes han visto, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy el alimento, y ustedes ven este final de la reflexión del Papa con una serie de yo soy, ¿verdad? Entonces, es muy importante que ustedes a estas alturas ya tengan un poquito de comprensión o de familiaridad con la literatura bíblica, que está llena de simbolismos, de expresiones que son teológicas, ¿verdad? Porque ciertamente pudo haber sido escrito en griego, pero lo que va llevando es una revelación, va dando a conocer, va quitando velos en la historia, porque eso es revelar, quitar velos de cómo actúa Dios, cómo lo hace, y para ir descubriendo su manera de actuar, no solo a nivel general, sino en nuestra propia historia. Entonces, por eso van a encontrar ustedes aquí, en su folleto, regresamos al folleto, en la página 217, el vocabulario dice, es restringido, muestra límites del autor. A veces recurre a vocablos tradicionales, pero imprecisos, no son muy conocidos. O bien utiliza vocablos poco conocidos que toma del mundo de lujo, que es criticado por el autor. Luego, el autor también se toma libertades gramaticales, ¿verdad? Tanto en griego, a pesar de que él es un semita, o sea, un judío. Y aquí hay varios ejemplos que ustedes pueden ir viendo. Y los semitismos que utiliza, o sea, como quien dice las características de su idioma judío que utiliza, que las pasa al griego, ¿verdad? Y entonces corresponden básicamente al hebreo de su época. Y aquí tienen ustedes algunos ejemplos. También el estilo, los especialistas concuerdan en considerarlo inimitable, o sea, no hay otro estilo igual, aunque a veces el género literario Apocalipsis también está en el Antiguo Testamento como en el libro de Daniel, ¿verdad? Pero este es más original que el anterior.
Y se fijan también que van a haber muchas cantidades, muchos números. El carácter revolucionario y subversivo de los textos apocalípticos obligaba a sus autores a utilizar un lenguaje críptico, cifrado, inteligible, como un código, ¿verdad? Solo para los miembros de la comunidad respectiva, pero no para los espías y censores del imperio de turno. Entonces pareciera que aquí también se va desarrollando eso, ¿verdad? Luego, la cantidad de símbolos, todo es simbólico. Y entonces nosotros tendríamos que conocer los símbolos al principio en Génesis 2 y 3, al principio, después del himno litúrgico de Génesis 1, encontramos toda esa narración del origen de la humanidad a través de signos, ¿verdad? A través de símbolos. Y se dan cuenta ustedes lo terrible que ha sido interpretar ese relato de 2.4b al 3.24 en forma literal, ¿verdad? Porque los textos, si uno los va leyendo en continuidad, por ejemplo, si uno lee capítulo 1 del Génesis, uno se da cuenta que es una forma literaria muy diferente a capítulo 2. Incluso si uno lo lee con atención, se da cuenta que el capítulo 1 no termina con el último versículo del capítulo 1, sino termina hasta el 2, hasta el capítulo 2, versículo 4, primera parte, o sea, 4a. Y hay Biblias que luego titulan el versículo 4b y va a ser una narración, o sea, ya es otro género literario. El primero, Génesis 1, es un género literario que es un himno, y el Génesis 2, 4b es otro género literario que es una narración. Entonces, los dos textos son escritos en épocas diferentes por personajes diferentes, y con un sentido diferente, porque el Génesis 1 es litúrgico, es un himno litúrgico, y Génesis 2, 4b es una narración que intenta contar cómo fueron los orígenes del mundo. Por eso se llama Génesis, orígenes. ¿Por qué les estoy hablando de eso? Porque si así empieza la escritura, con una serie de narraciones simbólicas, que tendríamos que haberlas entendido cuando estudiamos la introducción a la escritura y Pentateuco, entonces ahora no nos parecería nada extraño que Apocalipsis esté llena de signos para hablarnos de cómo va a ser el final. Si la Biblia empezó hablando en Génesis 2, 4b al 3, 24, a través de signos de cómo fue el origen. ¿Me comprenden lo que les estoy diciendo? Génesis 2, 4b al 3, 24 es una narración, pero no es una narración de acontecimientos históricos, sino es una reflexión teológica de cómo fueron los orígenes y cómo fue el origen del mal y cómo fue el origen del pecado y cómo fue el origen de la humanidad y por qué es que pasa todo lo que pasa. Y hay una sola respuesta a través de signos. No hay tal manzana, no, o sea, no hay muchas cosas porque es simbólico. O sea, el árbol del bien y el mal representa los límites humanos. Cuando los seres humanos no respetan sus límites, pues transgreden la relación con Dios porque quieren ser como Dios. Entonces ahí viene una serie de desorden que va afectando a la persona y a todo alrededor. Así empieza Génesis 2, 4b al 3, 24. Porque todo se descontroló de tal forma que todo se llegó a destruir en el capítulo 4, en el capítulo 6, todo va en una destrucción progresiva, porque el ser humano tiene un don, el don de la libertad, porque Dios no se impone ante nadie ni ante nada. Dios es Dios y no necesita de que nosotros lo reconozcamos, le demos culto, adoración. Él no tiene necesidad de nosotros, Él es Dios. Somos nosotros que necesitamos de Él. Y si nosotros no reconocemos esa necesidad y desde nuestra libertad le damos la espalda, pues las consecuencias las vamos a vivir nosotras, no Dios. ¿Verdad? Entonces, ahí es donde ustedes ven el principio
En el Génesis está el principio. Y toda la escritura va narrando todo lo que Dios hace, porque sería muy fácil imponerse y obligarnos, pero no lo hace, sino que deja que libremente lo reconozcamos en nuestra historia. Entonces, el estudio de la escritura es querer ir descubriendo el rostro de Dios en la historia, desde los ancestros, desde las épocas antiguas. Y no crean que lo que estamos viendo en el Apocalipsis es un mito o una cosa así como que, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo era cuando se fuma hierba o alucinógenas? O sea, una cosa así como... Una alucinación. Alucinación. No como No. algo que nos Es un va a tranquilizar y nos va a dormitar, como diría Marx, el opio del Sí, pueblo, hombre, el opio que nos del tiene pueblo. dormidos y así todos como ahí flotando en el éter. No, es toda una realidad, pero una realidad que la lleva a cabo Jesús en su propia persona. Ahora miren, si nosotros eso no lo creemos, pues es que nadie nos puede obligar a creerlo, ¿verdad? En el texto está y la trayectoria está y está hecho a través de signos, a través de símbolos, y no es lo primero. Si ustedes quieren corroborar lo que yo les estoy diciendo, lean las notas de pie de página de su Biblia de Génesis 1, Génesis 2 y Génesis 3. No, sí sabemos eso. Entonces, si ustedes ya no se acuerdan y quieren ver todo eso, lean todo el simbolismo que tienen esos capítulos para darse cuenta por qué las cosas llegaron a tal desorden y a tal situación de que pues a la fecha todo el mundo pues con Dios estorba. Fíjense que en Génesis 3, en el diálogo que hay de la mujer con la serpiente, ahí está como la clave hasta el día de hoy. Que la serpiente le dice a la mujer, eso no quiere decir de que la serpiente Fue la serpiente, sí, no, de que la serpiente habló un día, ¿verdad? No, eso, acuérdense que ese sería el tema ya fundamentalista, entender eso literalmente. Como entender Génesis 1, que todo pasó en 7 días, que todo esto no lo podemos entender. Si lo entendemos así, es que no vamos a entender Apocalipsis tampoco, porque son signos que tienen un significado y símbolos que representan algo. Pero en este diálogo de la serpiente y la mujer, fíjense lo que les dice la serpiente. Porque Dios sabe que si ustedes comen de ese fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios. ¿Pero qué quiere decir eso? Si Dios sabe, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo que está en el fondo de ese diálogo? ¿Cómo es Dios entonces? Si Él sabe que si comemos de ese fruto se nos abrirá, no es cierto que morirán, dice la serpiente, porque Dios sabe que si ustedes comen de ese fruto se le abrirán los ojos y serán como Dios. Entonces, está poniendo a un Dios diferente al que nosotros conocemos, al Dios bondadoso. Pero ¿cómo está poniendo a Dios? ¿Qué está diciendo de Dios? A un Dios escrupuloso, a un Dios egoísta, a un Dios envidioso. Menos amor. Menos amor, claro. Entonces ha puesto la sospecha en el ser humano. Y esa sospecha sigue hasta el día de hoy. Hasta ahorita. Esa sospecha, ¿será bueno? Si es bueno, ¿por qué hay pandemia? Si nos ama, ¿por qué la guerra? Si nos ama, ¿por qué? Entonces, esa sospecha persiste hasta el día de hoy. Así es. Entonces, si esa sospecha persiste hasta el día de hoy, entonces es imposible que nosotros veamos que Jesús pues nos ha rescatado, es el viviente, ha triunfado, y entonces Apocalipsis es toda la parte gloriosa, ¿verdad? Que nos toca en el futuro, porque Él como primera parte, como primacía, y por sus méritos, nos ha dado nos ha abierto ese camino, esa relación. Bueno, entonces aquí lo tienen en la página 219, el lenguaje simbólico. Además de ser más sugerente, tiene la ventaja de universalizar el mensaje. Eso es lo que hizo tanto Génesis 2 y 3 como Apocalipsis. Universaliza. O sea, la pareja, que en su nombre no es Adán ni Eva, ni Eva, sino que representan, es
representan a la humanidad, es lo que dice, el lenguaje simbólico universaliza, ¿verdad? Tiene esa característica. Pues aunque los símbolos se estén refiriendo primariamente a una realidad que se está viviendo, el autor, sin embargo, el lenguaje simbólico ayuda a tomar conciencia de que su mensaje es válido para todas las épocas. Esa es una característica, ¿verdad? Y aquí pone el ejemplo Apocalipsis 17 y 18, y ustedes lo pueden ver también. Y luego también dice los colores que ahí salen. El blanco significa la victoria, la gloria de los elegidos, la vida de Dios. El color blanco puede significar también la eternidad. Aquí tienen ustedes todo el significado de los colores. También entra el significado de los números. Y entonces ahí tienen ustedes todo este tipo de citas que les van dando como ideas para ir comprendiendo la forma como se desarrolló este género literario apocalíptico. Dice, aunque Apocalipsis es un libro único en el Nuevo Testamento, lo cual no excluye que si encontramos en él algunos fragmentos apocalípticos como en Marcos, como en Mateo, en Lucas, además en la segunda Tesalonicense, o sea, hay algún lenguaje apocalíptico en otros lugares. También en el Antiguo Testamento, Daniel, Zacarías, Isaías, Enoc, hay Esdras, Baruch, hay cierto lenguaje. Pero un libro apocalíptico, un libro, ya vimos que también en Génesis, pero un libro con esas características, pues no, solo está ¿verdad? Entonces, tenemos 5 minutitos si tienen dudas, preguntas. Lo que les compartí ahí ya les llegó, ¿verdad? Ya les llegó la parábola del hijo pródigo. Por favor, es importante que lo vean y que vean también el simbolismo. ¿Por qué se los estoy compartiendo? Para que vean el simbolismo. No necesito que me escriban nada de esa parábola, solo que le pongan atención, mucho cuidado, pueden ir apuntando para ustedes, y luego ir viendo A reforzar. el resultado. Sí. Una preguntita respecto a la tarea. Yo no la pude subir ayer y ahora pues me parece como que ya no puedo subirla. ¿Cómo que hago? ¿Se queda como no entregada? Mándemela al WhatsApp. Mándemela. Ok, muchas gracias, licenciada. Esa era mi preguntita. Entonces ahorita mismo se la mando al terminar la clase para no... Entonces le voy a decir a Luis que suba su tarea porque él empezó hoy. Sí. Pero no se puede conectar, parece ahorita, que se la mande por acá. Sí, es que me dijo, él habló conmigo, él me llamó y me dijo de que él a esta hora estaba trabajando, era el momento que más trabajaba, no sé qué, no sé, no me explicó, pero no creo. Y otra situación es que él todavía le tienen que habilitar su entrada a la plataforma, posiblemente en esta semana se la activan, licenciada. Muy bien, no importa, Carolina. Lo de ahorita es muy sencillo y lo único que necesito es que lean el prólogo, los versículos que le puse y el epílogo y que vayan viendo y obviamente que avancen hasta donde vimos hoy en su manual, ¿verdad? Mi proyecto. Sí, ¿Hasta qué hoja será, Betsy? Disculpe, preciosa. ¿Qué manda? ¿Hasta qué hoja será? Porque también nos habló de números, aunque los números no lo llegamos a leer, pero también sí, ¿para qué? Pero eso ya es muy sencillo porque son todas los números, la salud. Yo diría que hasta la 224. Muy bien. La primera porque luego ya veremos la segunda parte, es cómo se construyó, que es lo que le digo, las distintas ediciones que tuvo el libro, ¿verdad? Muy bien. Ok. Bien. ¿Dudas, preguntas? No, esa era mi gran duda, lo de los números, porque qué cantidad de números y cómo se repiten, pero con esto lo voy a aclarar. Sí, los judíos son bien simbólicos, usan los números para sus propios símbolos.
7 es el de la perfección, 12 alude a las tribus de Jacobo, a los 12 apóstoles. Entonces, por ejemplo, ahí donde dice los 24 ancianos representan la unión de las dos alianzas, la antigua y la Tienen nueva. ahí también, tienen las Solo- notas de pie de página para irse ayudando con eso. Sí. Pero básicamente es de la página 213 que vimos a la 224. Y las dos catequesis que ayudan para ir encontrando el hilo conductor entre toda la escritura, el Apocalipsis como libro final de la escritura que no está sacado de contexto, y luego pues obviamente la liturgia, que es donde nosotros celebramos todo eso que hemos comprendido en el texto. Sí. ¿Ok? Muy bien. Entonces que tengan una linda semana. Gracias, Betsy. Muchas gracias, Betsy. Nos Nos vemos vemos al rato. ratito. Gracias, bendiciones. Adiós, muchas gracias. Betsy, qué guapa se mira con el pelo corto, ya no le dijimos. Sí, ya no le dije. Sí, Es que todos platicamos ahí ya que empecé qué a guapa. nadar, ¿se acuerdan que nadaba? Qué bueno. Ah, Entonces Qué ya bueno. empecé a nadar otra vez. ay, pero qué rico. Qué guapa se mira, oye. Ay, gracias. Vaya, pues. Que tengan gusto buena saludarla. tarde entonces. Igualmente. Gracias, ahí nos vemos, adiós.